Hola, mi nombre es Andrea Kendi Rangelweg. Hoy les hablaré del tema 3.2, variables independiente y dependiente. ¿Qué es una variable? Es un símbolo que permite identificar a un elemento no especificado dentro de un determinado grupo. Este conjunto suele ser definido como el conjunto universal de la variable, universo de la variable en otras ocasiones, y cada pieza incluida en él constituye un valor de la variable. En el ámbito de la programación informática, las variables son estructuras de datos que pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. Estas estructuras corresponden a un área reservada en la memoria principal de la computadora. ¿Para qué nos sirven? Las variables nos permiten darle un nombre a un valor y utilizar el nombre en cualquier parte del programa donde podríamos utilizar el valor. Uso en la ecología. Los venados temazates son cérvidos tropicales con gran importancia en México para la cacería de subsistencia y deportiva. Se consideran especies que prefieren hábitats conservados y a nivel de paisaje se ha encontrado que algunos factores como la presión de cacería influyen sobre la presencia y abundancia de la especie. El estado de Campeche, México, es la única área donde se ha autorizado la explotación de la especie en unidades de aprovechamiento. La suma de la explotación cinegenética y la presión de la cacería de subsistencia podría tener efectos importantes en la conservación de las especies del género Mazama. Es por ello que al conocer los factores que determinan la presencia de las especies a nivel de paisaje es esencial para un manejo integral que permita su conservación a largo plazo. El objetivo de este estudio fue identificar y evaluar las variables del hábitat a una escala de paisaje que influyen en la presencia de los venados temazates en el oeste de Campeche, México. Las variables también nos ayudan a saber qué especies hay en una zona de acuerdo al tipo de vegetación, clima y relieve, así como también el sexo de estas. Todo esto para saber las probabilidades de subsistencia de acuerdo a estas variables de dicha especie. Áreas en las que se les da uso. En la ciencia se utiliza el término variable para hacer referencia a los objetos y a las características de ellos que se hacen presentes dentro de las hipótesis científicas que se están estudiando. Están presentes en fórmulas, proposiciones y algoritmos. También se ve la idea de variables independientes y dependientes, destacándose las funciones matemáticas que permiten la conformación de gráficos de dos o más ejes. La relación entre esos dos ejes viene dada por una función en la que uno de los dos es variable en función del otro, que es invariable. Y es igual a la mitad de x, tiene a y como variable dependiente y a x como independiente. En la estadística se utiliza también la variable en el sentido matemático encarada desde la misma perspectiva. Al ser medida en diferentes casos adopta distintos valores. Una clasificación interna divide a las variables estadísticas según expresen cantidades numéricas, variables cuantitativas o continuas, o expresen características, cualidades o modos de comportamiento, variables cualitativas o discretas. Las variables son propiedades de una población que se analizan en estadística y en distintas disciplinas y pueden adquirir distintos valores, datos que permiten observar cómo una característica cambia de un elemento a otro. Las variables y las TICs. La programación informática toma el concepto de variable y lo utiliza para explicar los espacios de la memoria principal de la computadora, reservados para guardar valores que significan tipos de datos soportados por un lenguaje de programación particular. Son estructuras de datos que pueden cambiar de contenido en el transcurso del desarrollo de un programa. Las variables tienen formas de ser reconocidas del resto, etiquetándose de algún modo y a partir de entonces haciendo referencia a ella cuando se nombra esa etiqueta. Las variables son la base de la programación de computadoras, siendo la única forma de dar como resultado la acción que realmente desea el programador. Tipos de variables. Variable cuantitativa o continua. Es toda variable representada por números que pueden ser expresados por fracciones o decimales, como la temperatura, donde encontramos valores como 37 grados, 37.5 grados o 38 grados Celsius. Variable cuantitativa discreta. Solamente puede tomar valores integrales, es decir, 1, 2 o 555, pero no 1.5 o 2.25. Por ejemplo, la cantidad de objetos en un lugar. Variable cualitativa dicotómica. Es un dato no numérico que presenta una cualidad, propiedad o condición observable, que nada más presenta dos valores, ejemplo, el sexo. Variable cualitativa categórica o nominal. Es la variable no numérica que presenta tres o más categorías, por ejemplo, los deportes olímpicos.
Variables ordinales. Los valores pueden ordenarse de menor a mayor, de más importante a menos importante, de primero a último, etc. Por ejemplo, el nivel socioeconómico. Las variables independientes. Son los factores que el investigador quiere poner a prueba para demostrar una hipótesis. También son características, condiciones, cualidades o hechos que tienen la potencialidad de alterar otras variables dependientes. En otras palabras, es la que se modifica y manipula sistemáticamente para analizar cómo afecta a la variable dependiente. Como es evidente, los nombres de las dos variables están dados por su condición. La variable independiente es aquella que no se ve afectada, por tanto, no variará durante toda la experimentación. Se estudian por la influencia que tienen en la variable dependiente. En distintos tipos de experimentos e investigaciones se estudia la incidencia de un evento, considerado como variable independiente. Tienen otro, entendido como variable dependiente. Se modifican por la manipulación del investigador. Los investigadores suelen modificar las variables independientes para observar qué consecuencias se producen en las variables dependientes. Por ejemplo, en un estudio sobre la propiedad de los metales, la variable independiente es la temperatura, que es controlada en el laboratorio, y la variable dependiente es el cambio que se observa en los materiales. Sin embargo, en investigaciones no controlables, no es posible modificar voluntariamente la variable independiente y por ende, solo se estudia como un evento influencia a otro. Por ejemplo, en una investigación en la que se relaciona el clima con el resultado de las cosechas, el clima es una variable independiente que no puede ser manipulada. Son las causas de un fenómeno. Las variables independientes son las causas de los cambios que se producen en las variables dependientes. Se representan con una X. Variable dependiente. Se trata del factor que se ve modificado o influenciado por una variable dependiente. Pueden ser características, cualidades, hechos, etc. En todos los casos es una variable inestable y es la que el investigador pretende medir. En este sentido, el objetivo es estudiar cómo se comporta frente a diferentes estímulos e influencias que surgen a partir del manejo de las variables independientes. Son el centro de la investigación. El objetivo de distintos experimentos e investigaciones es medir y analizar cómo y por qué cambia la variable dependiente. Se modifican en relación con la variable independiente. Los valores de las variables dependientes cambian en relación con las modificaciones que presentan las variables independientes. Por ejemplo, en un estudio sobre la propiedad de los metales, la variable independiente es la temperatura y la variable dependiente es el estado de los metales. En este caso, una variación en la temperatura produce un cambio en el estado de los metales. Son los efectos de un fenómeno. Las variables dependientes son los efectos que son considerados como variables independientes y estas se representan con la letra Y. A continuación les daré ejemplos que hay en relación a ambas variables en distintas áreas. Por ejemplo, un estudio realizado por economistas sobre la relación que hay entre la demanda de un producto, variable independiente, y el precio de este, variable dependiente. Un estudio realizado por biólogos en el que se analiza la relación que hay entre la cantidad de pesticidas que se usan en una zona, variable independiente, y los niveles de contaminación del agua de ese lugar, variable dependiente. En una investigación epidemiológica se analiza la influencia que tiene la cantidad de habitantes vacunados contra una enfermedad, variable independiente, en la cantidad de personas que contraen esa enfermedad. Finalmente, para concluir el tema, van a realizar unos ejercicios en los cuales van a tener que identificar cuál es la variable dependiente e independiente.
Gracias por su atención. A continuación, les dejo las fuentes de donde saqué la información.